Buenos días, queridos alumnos, aquí seguimos con buen ánimo, con ganas de enseñar y de aprender, y pensad que cada día que aprendemos algo es un día en el que no hemos sido derrotados, es un día más para la victoria. Bien, la clase de hoy va a estar dedicada a la sintaxis. Concretamente vamos a hablar de dos tipos de oraciones que, bueno, por mi experiencia suelen crear cierta confusión al principio en los alumnos, luego normalmente acaban dominándolas. Quizás la estrella en este tipo de oraciones y en general en muchas clases de sintaxis es una palabra pequeña pero escurridiza y también que se camufla con el ambiente, que es el se, ¿vale? Y bueno, esta pequeña sílaba criminal es la responsable de muchos puntos perdidos en exámenes y ejercicios de sintaxis. Probablemente le dedicaremos más adelante un vídeo exclusivamente al se. Imaginemos una pequeña historia. Pensemos en un niño, bueno, voy a pensar un nombre así al azar, pues por ejemplo se puede llamar Segismundito. Bien, Segismundito en Pollones es muy responsable y se despierta todos los días pues a las 6:30 de la mañana para dar el último repaso a sus lecciones. Podemos decir entonces que Segismundito se levantó a las 6 de la mañana. Analizar esta frase parece bastante sencillo. Tenemos un sujeto de los de toda la vida, que es Segismundito. Tenemos el verbo, ¿vale? Levantó, bien, no hay problema. Y luego tenemos un complemento circunstancial de tiempo que nos dice cuándo se levantó, es decir, a las 6 de la mañana, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos con el se? Se queda ahí suelto. Pero, ¿qué hacemos con el se? En principio podríamos unirlo al verbo. Eso ocurre en algunos casos, ¿vale? Como por ejemplo en verbos como quejarse, pero en este caso sería un poco barrer debajo de la alfombra, ya que el se, vamos a ver que cumple una función. En principio no podemos decir que se trate de un se morfema de pasiva como veíamos en las pasivas reflejas, ya que Segismundito pues se levanta por voluntad propia, es decir, no es que simplemente le ocurra, no le ocurre pasivamente, no es que de pronto empiece a levitar, ¿no? Como si se tratara de la niña del exorcista. Entonces Segismundito realmente realiza una acción, levanta algo. ¿Qué es lo que levanta? Pues se levanta a sí mismo. Y eso hace que el se sea complemento directo, igual que hubiera sido complemento directo si Segismundito levanta las pesas o si Segismundito levanta a su hermano Romualdo. Por lo tanto, llegamos de esta manera a la primera definición. Llamamos oración reflexiva a aquella en la que el sujeto realiza la acción pero también la recibe, ¿vale? Reflexiva tiene la misma raíz que espejo y de alguna manera pues es como si la imagen partiera, rebotara en el espejo y volviera otra vez al sujeto. En este tipo de oraciones siempre encontraremos un pronombre personal átono que se referirá al propio sujeto. Ese pronombre personal átono en tercera persona, que es lo más frecuente, es se, pero también podría estar en cualquiera de las otras personas y sería en este caso, pues, por ejemplo, me, te, nos, os. Bien, eso. Yo me levanté, tú te levantaste, él se levantó, nosotros nos levantamos, vosotros os levantasteis y ellos se levantaron. ¿Qué función cumplirá ese pronombre personal átono? Puede ser complemento directo o complemento indirecto. Lo mejor en estos casos es que vayamos paso a paso por eliminación. Si encontramos un complemento directo en la frase, el pronombre personal átono es como si tuviera que dar un paso atrás en su importancia y quedarse con la función de complemento indirecto. Si no es así, y es el caso por ejemplo de la frase que hemos dicho antes de ejemplo, ¿vale? Porque Segismundito levanta a Segismundito, se levantó, ¿vale? Igual que por ejemplo Segismundito, como hemos dicho antes, podría levantar a su hermano Romualdo. En esos casos el se es el único elemento y por lo tanto se queda con la función de complemento directo. Bien, vamos a poner algunos ejemplos más. Si yo digo que yo me corté el pelo con una maquinilla eléctrica, cosa que me temo que acabará ocurriendo, pues lo que tenemos ahí es, el sujeto soy yo, en este caso, el complemento directo es el pelo, porque lo que voy a cortar es una parte de mí, el pelo, pero me la voy a cortar a mí mismo. Yo podría cortar con la maquinilla eléctrica pues el pelo, no sé, por ejemplo a mi hijo o por ejemplo a mi perro, si lo tuviera, ¿vale? Pero si decimos que, bueno, que Jesús se lanzó desde un puente, el pronombre personal se es complemento directo, porque lo que lanza Kevin Jesús no es otra cosa que Kevin Jesús, no hay otro objeto intermedio, él es el que lanza y él es también el objeto lanzado. Bien, las oraciones recíprocas funcionan de manera análoga, prácticamente idéntica a las oraciones reflexivas. La única diferencia es que el sujeto tiene que estar necesariamente en plural
y la acción se da recíprocamente, de ahí viene el término de recíproca, es decir, hay como un intercambio de la acción entre las dos partes o múltiples partes del sujeto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de Oliver y Benji? Bueno, no sé si sabéis que están cumpliendo una larga pena en prisión por violar las leyes, concretamente en este caso por las leyes de la física. Bien, si decimos que Oliver y Benji se pasan el balón, pues lo que tenemos ahí es una oración recíproca, porque claro, no se van a pasar el balón a sí mismos. De hecho, la frase es como una especie de fusión entre Oliver pasa el balón a Benji y Benji pasa el balón a Oliver, ¿vale? Y esos dos complementos indirectos de esas dos frases se fusionan en el se, ¿vale? De tal manera que es Oliver y Benji se pasaban el balón. Ese se es como si dijera a sí mismo. También en estos casos puede haber un pronombre personal átono, pero claro, necesariamente va a ser un pronombre personal átono plural, ¿vale? Podría ser un nos, nosotros nos pasamos el balón, podría ser os, vosotros os pasáis el balón. Al igual que la reflexiva, este pronombre personal átono puede cumplir la función de complemento directo o de complemento indirecto, y la regla es la misma. Si la frase ya nos ofrece de por sí un complemento directo, pues el pronombre personal átono, que se corresponde en su significado con el sujeto, pues se queda con la función de complemento indirecto. Si no hay otro objeto posible en la frase que reciba la acción, pues entonces el propio se, o el propio nos, o el propio os será el complemento directo. Sería, por ejemplo, el caso, ¿vale?, de Kim Jong-un y Donald Trump se saludaron, ¿vale? Kim Jong-un saludó a Donald Trump y Donald Trump saludó a Kim Jong-un. Cada uno es como el complemento directo del otro y por lo tanto es una recíproca. Y el se cumpliría la función de complemento directo. Mientras que en el ejemplo anterior, el de Oliver y Benji, el se quedaría con la función de complemento indirecto porque ya hay un directo que es el balón. Lo que ellos pasan es el balón, pero se lo pasa cada uno al otro. Para terminar, una pequeña advertencia, que es la siguiente. Es muy importante no confundir las reflexivas con las recíprocas, especialmente cuando el sujeto está en plural. Claro, si está en singular, pues nadie se confunde normalmente. Si decimos, por ejemplo, que Dolores Fuertes y Lola Mento se enviaban mensajes, debemos interpretarla como recíproca, obviamente, porque si la interpretáramos como reflexiva, sería absurdo. Lo que estaríamos diciendo que tanto Dolores Fuertes como Lola Mento tan solas están y tan mal se sienten que escriben todos los días mensajes a sí mismas del tipo: hola, Dolores Fuertes, sigo con la migraña, tendré que bajar a comprar aspirina, firmado Dolores Fuertes. Más peligroso sería lo contrario, es decir, confundir una recíproca con una reflexiva. Si decimos una frase, pues, en fin, aparentemente inocente, como Carlos y Andrés se ducharon, pues lo normal es que la interpretemos y la analicemos como una casta reflexiva, es decir, cada uno castamente en su ducha se ducha a sí mismo. Claro, la interpretación recíproca aportaría nuevos matices y nuevas ambigüedades un poco escurridizas, igual que es escurridizo el jabón, que muchas veces pues se nos va de las manos y cae. Y hasta aquí la clase de hoy dedicada a las oraciones. Reflexivas y recíprocas. Dentro de poco haremos un vídeo dedicado exclusivamente al análisis del se, de esa palabra, que puede cumplir diversas funciones en la frase. Una vez más, mucho ánimo y fuerza. Me pongo mis gafas de TUF Live y me despido diciendo hasta la próxima.